Ya te presentaron, perfecto. Ya leyeron tu currículum también. Sí. Bueno, en ese caso, pues, mejor damos inicio a la presentación de Sofi. Creo que ella tiene mucho más que decir, sobre todo porque tiene toda la experiencia en observación electoral, ha estado en más de 80 y tantas misiones electorales. Gracias a ella se ha visto cómo se ha construido la historia de la democracia en las Américas y de verdad es un gusto tenerte aquí. Por favor. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, yo no voy a ponerme a estas alturas de la tarde a definirles a ustedes qué es la observación nacional, ¿verdad? Pero sí, de las diferentes características que yo quiero resaltar de la observación nacional es que yo creo que uno de sus objetivos primordiales es velar por la integridad del proceso electoral. Y ser agentes, ser los actores en la sociedad que tienen que velar porque las leyes y los reglamentos electorales se cumplan. Los organismos electorales tienen que sentir que alguien está siguiéndolos y vigilando su labor y sobre todo el cumplimiento de estas leyes y reglamentos. No soy experta en observación nacional, como lo pudieron ver, pero sí creo y estoy segura que la observación, nacional tiene muchísimas ventajas por encima de la observación internacional. Conocen bien el país y el contexto en el que se desarrolla la misión de observación. Ustedes están velando por sus propios derechos políticos, ¿verdad? Nadie más tiene que venir a decirles cuáles son sus derechos y cómo se tienen que cumplir, y si no se cumplen, cómo tienen que reaccionar ante esa violación. Hablan las lenguas comunes, conocen las costumbres, pertenecen a la comunidad. Pueden tener la posibilidad de tener muchísimo más cantidad de observadores distribuidos a lo largo del territorio y, por supuesto, van a tener la posibilidad de levantar mayor y mejor información. Como hemos hablado también, la tendencia de la observación electoral ya no abarca solo el proceso, sino que ustedes están llamados a observar la organización y la administración. La campaña electoral es fundamental porque ahí es donde se ve realmente la equidad que guarda el proceso y la igualdad. También el acceso a medios, la participación de las diferentes poblaciones. Y entonces el proceso de votación pasa a ser solo un aspecto a ser observado. Eso lo vamos a ver a lo largo del resto de la presentación, porque en eso me voy a enfocar. Para que ustedes conozcan y vean mediante fotografías y videos lo que es la observación el día de la elección. Momento fundamental en que todos los observadores tienen que estar muy pendientes es el escrutinio. Generalmente los miembros de mesa, aunque hayan trabajado con esmero y dedicación y de manera muy detallada a lo largo de todo el proceso electoral, el momento de escrutinio los consume. Uno ve la diversidad de formas que lo hacen y la rapidez con que lo quieren hacer. Todo el mundo está pendiente de su trabajo y muchas veces se cometen errores. Y después, muy importante también para los observadores nacionales es la fase postelectoral, las denuncias, los trámites, los fallos correspondientes. Ahí ya la observación internacional no está y es muy difícil que la observación internacional cubra estos momentos. Casi nadie lo hace. Bueno, vamos a entrar a lo que es los diferentes aspectos que nosotros vemos en el momento de organizar una misión de observación. La misión de observación tiene que tener un objetivo muy definido, que era lo que decía la señora Marván. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Para qué lo queremos hacer?
También la integración de la misión. ¿Quién la va a integrar? ¿Son voluntarios? ¿Son estudiantes? ¿Son funcionarios públicos? ¿Son miembros de partidos políticos? Tienen que estar muy bien capacitados los observadores para realizar su trabajo el día de la elección. Tienen que conocer el contexto sociopolítico, tienen que conocer el régimen electoral, leyes y reglamentos. Y tienen que tener desarrolladas muy bien las herramientas que van a utilizar para hacer esa observación electoral. La otra, Flavia. Ok. El día de la jornada, es importante que los observadores estén desde el momento de la apertura, a lo largo de todo el desarrollo del proceso, el escrutinio y hasta el momento de la transmisión de los resultados, como quiera que ésta se haga. Y vamos a analizar cada una de estas etapas con imágenes más adelante. Siguiente. El formulario de observación es la herramienta con la que ustedes van a trabajar a lo largo del día de la elección. Este formulario tiene que reflejar los objetivos de cada una de sus misiones de observación y es la herramienta que va a dar toda la información en el momento de la evaluación del proceso. Los observadores tienen que tener dominio del formulario de observación porque asimismo y conforme venga ese formulario es también que deberían de presentar su informe de trabajo después de la elección. El formulario es la guía de todo el trabajo de ustedes y eso solo ustedes, teniendo muy claros sus objetivos, lo pueden desarrollar. Hay formularios que nosotros podemos suministrarles para que ustedes los manejen y los editen de acuerdo con sus objetivos y con el tipo de información que quieren levantar. Entonces, siguiente. El día de la elección, tenemos que estar todos muy bien listos para trabajar ese día desde muy temprano. Ojalá que nos dejen entrar a los centros de votación desde el momento en que se están instalando las mesas de votación. Hay que tratar, es muy importante, de no interrumpir ninguno de los procesos que se están desarrollando durante la jornada. Nosotros generalmente, con mucho respeto, primero pedimos permiso a los miembros de mesa, que si nos dejan estar ahí, nos hacemos a un ladito y tratamos realmente, como nuestro nombre lo indica, solo de observar lo que está pasando. Primero, cómo se integró la mesa de votación. Si estaban todos los miembros, los propietarios, si tuvieron que terminar de integrarla con suplentes y en muchos países inclusive con gente que está formada en la fila. Después, la instalación de la mesa, si les llegaron todos los materiales, si todos los materiales de votación estaban completos y en buen estado, si los miembros de mesa saben para qué sirven esos materiales y en qué momento de la jornada electoral los tienen que utilizar. Y se abrieron a la hora que estaba prevista en la ley. Es importante saber que un votante llega al centro de votación a las 8 de la mañana, si así está establecido, y que ahí va a poder emitir el voto. Eso da seguridad en el proceso. Toda esa parte nosotros la documentamos siempre muy bien. Aquí, Flavia, la siguiente. A partir de aquí les voy a tratar de ir ilustrando los diferentes momentos del proceso electoral. Son fotografías de todos los países de América Latina, hay algunas de México y quizá aquí haya algunas diferencias importantes, pero es para que se den una idea de cómo se desarrollan los procesos electorales. Es lo que les venía diciendo, ahí están integrando la mesa, armando la mesa, la instalación, está todo el personal, todos los miembros de mesa trabajando y con el fin de abrir a tiempo. Siguiente. También tienen que ver que estén todos los materiales y que los miembros de mesa hayan recibido la suficiente capacitación para poder desempeñarse a lo largo del proceso. Tiene que haber castillas de instrucción, tiene que haber los diferentes reglamentos que tienen que aplicar, como el reglamento del voto para personas con discapacidad, etc. Se supone que los miembros de mesa ya han recibido una capacitación.
En muchos lugares la capacitación es muy buena, en otros lugares es muy deficiente y se cometen errores a lo largo del proceso. La siguiente. Bueno, ahí es una apertura de mesa en el 2012 aquí en México. También es importante observar en el momento de la apertura el llenado del acta, donde los miembros de mesa, la anterior, donde los miembros hacen constar que por quiénes se integró la mesa a primera hora, además la cantidad, sobre todo de boletas, eso es muy importante, con las que abrieron la mesa y todas lo que disponga la ley que tienen que llenar en ese momento. Siguiente. Bueno, ahí vemos ya el material muy dispuesto, eso es en Honduras, creo, muy dispuesto para empezar la elección. Eso ha habido un avance muy grande en los organismos electorales. Todo lo del material realmente se ha ido sofisticando y ya hay mucha experiencia a nivel de América Latina para enviar completos y a tiempo los kits electorales que llegan a cada una de las mesas. Siguiente. La urna es importante. En muchos países la urna es muy importante, aunque ustedes no lo crean. La urna transparente da tranquilidad. Ahí lo vemos en Paraguay y aquel creo que es en Guatemala. El de la derecha es en Puerto Rico. Parece que en Puerto Rico es aceptada la urna que no es transparente. Pero en general, en el resto de América Latina, la urna transparente es muy importante. Igualmente, a lo largo del día se va viendo el llenado de la urna conforme va avanzando la participación. También las mamparas de votación. No sé cómo le dicen aquí. Sí. Mampara. Las mamparas de votación. Las mamparas, obviamente, tienen que buscar la secrecía del voto, por un lado, y después la comodidad para que el elector emita el voto. En muchos lugares hay mamparas como aquella en Colombia, pero bueno, esa ya se cambió, donde una papeleta mide 60 centímetros, ahí los votantes no la podían ubicar y obviamente eso causa conflicto en el votante y hasta cierto punto se crea un ambiente difícil en la mesa de votación. Siguiente. Los locales de votación. Tiene que haber un apartado sobre los locales de votación. Si está ubicado donde lo establece la ley. Aquí en México es diferente, en general en toda América Latina son grandes centros de votación en escuelas, colegios y hasta centros comerciales. Lo viste en Colombia. Hasta centros comerciales. Eso es diferente, yo sé aquí en México, y más bien llamo en México que los locales de votación aquí sean más pequeños y se acerque más al voto domiciliario. La exposición del padrón. El padrón es la herramienta fundamental para realizar un proceso electoral. De un padrón bien hecho depende mucho el éxito de una elección. Generalmente el padrón se debe exponer en las afueras de los centros de votación. Hay una tendencia que aquí es ya fotográfico, que el padrón tenga nombre, número de identificación y fotografía. Pero bueno, esos son avances y no es necesario. El acceso físico para las personas con alguna discapacidad o personas de la tercera edad. La actividad proselitista. En algunos países la actividad proselitista es absolutamente prohibida y desde varios días antes de la elección. En algunos países, como en el mío, es absolutamente normal que los miembros de los partidos políticos están en los centros de votación y más bien ellos son los que nos guían a nosotros a emitir el voto. Nosotros nos hemos acostumbrado muchísimo y en general los miembros de los organismos electorales a respetar la cultura de cada uno de los países y lo que los países aceptan como normal. Quizá en Costa Rica todos los informes uno tras otro dice que hay inducción del voto, ¿verdad? Y eso lo ven como una barbaridad, la inducción del voto en Costa Rica. Pero eso para nosotros es parte de la fiesta electoral. Y el día que nos quiten eso, se acaba el espíritu de la elección, ¿verdad? Entonces eso hay que aprenderlo a respetar. Y después también es fundamental la presencia de funcionarios de apoyo. Los funcionarios de apoyo en un centro de votación, que generalmente son representantes de los organismos electorales, no son solo de apoyo a los miembros de mesa para el desarrollo del proceso, son de apoyo y de información para el propio elector. El elector, cuando tiene una duda,
se siente confiado de acudir a un funcionario del organismo electoral y que le aclare, generalmente con la ley en la mano. Siguiente, Flavia. Bueno, ahí estamos ejemplificando algunas de los horrores que se ven todavía en nuestros países. Por ejemplo, la primera foto es un local de votación en uno de los países de avanzada de nuestra América Latina, donde ubican mesas de votación en un tercer piso y solamente con escaleras, ¿verdad? El segundo, ya hay países también donde ya hay señalización, rampas de acceso, plantillas braille, mamparas más bajas para quienes van en silla de ruedas puedan apoyarse en la mesa, inclusive instrumentos para las personas que tienen algún problema motor. Y nosotros, como dije anteriormente, insistimos informe tras informe que se tiene que avanzar hacia esto. Siguiente. Bueno, ahí estamos ilustrando lo que es la importancia del padrón electoral y cómo cualquier votante lo primero que hace al llegar a un centro de votación es consultar el padrón electoral y verificar en cuál mesa le toca votar. Siguiente, Fran. Bueno, esa es igual, esta es en Argentina. Bueno, ahí vemos otros de los horrores que se ven en nuestros países. Allá llegó el señor en silla de ruedas a votar y tienen que pasar por la vergüenza, porque es una vergüenza para el votante que lo tengan que levantar. Muchos de esos votantes llegan al centro de votación, dan media vuelta y se van para su casa. O ni siquiera se acercan porque saben por lo que van a pasar. Y la otra sí es el acceso al centro de votación. Ustedes se imaginan lo que es para un elector con algunas, o para un adulto mayor subir esas escaleras. Bueno, también vemos en la mayoría de los procesos electorales es importante que haya, como les dije, funcionarios de apoyo, y la de abajo está ilustrando la presencia de partidos políticos al interior de los centros de votación. Es una muchacha de Arena en El Salvador que está ayudando a votar a la gente, que es normal. El siguiente, esa es en Costa Rica. Ahí está la representante del PAC en Costa Rica también, fungiendo como guía de los electores. Y eso a mí me gusta mucho que la gente lo vea, porque me gusta ver la reacción de la gente en ese momento. Bueno, centros de información, ¿perdón? El PAC es el Partido Acción Ciudadana, que es el partido que está en el gobierno en este momento. También la importancia de los centros de información. Esa es otra observación reiterada, la importancia que haya un centro de información a la entrada del centro de votación. Termina en muchos casos la policía o los mismos militares dándole la información al votante, ¿verdad? O lo que les dicen es, pero hay un app para teléfonos celulares donde usted averigua, y quizá estamos en un lugar, en una zona rural de gente sencilla que no sabe lo que es un app, para que averigüe dónde le toca votar. Siguiente. También el organismo electoral debe suministrar información que se tiene que colocar en los centros de votación, que le indican, por aquello que el elector tenga alguna duda, cómo votar, cuál es el procedimiento para emitir el voto. También hay información en la mayoría de los organismos electorales sobre los delitos electorales. Eso es importante. Hay señalización de dónde quedan las mesas, y también nosotros hemos insistido mucho en la información en lenguas nativas. Muchos países de nuestra América Latina tienen la necesidad, y son muy pocos los organismos electorales que implementan estas campañas en lenguas nativas. El de abajo lo estamos viendo, es en Paraguay, en las elecciones recientes, que hicieron toda la documentación en guaraní. Eso también son ejemplos de información en lenguas nativas en diferentes países, en Bolivia, en Paraguay también. Aquí estamos viendo ejemplos de votantes con alguna discapacidad, el voto accesible y
Espérate. Es que no veo el otro. Es que estoy un poco ciega. No sé qué se los sí. Sí, del voto accesible, y en la de abajo tristemente vemos un elector que es muy común y es muy triste, de la tercera edad, haciendo fila para votar como cualquier otro elector, sin ninguna facilidad. Siguiente. El papel de la policía y las Fuerzas Armadas. Esto es un tema clave que también sale a relucir en cada uno de los informes. Todos los centros de votación están custodiados por policía o por Fuerzas Armadas, y eso es una realidad. Yo creo que aquí no. Yo creo que este es un caso excepcional. Pero ustedes pueden ver, llegar a emitir el voto y a encontrarse ese militar en la puerta del aula donde uno tiene que entrar a emitir el voto con un arma. Yo no sé cómo son esas armas porque no tengo conocimiento en armas, pero da miedo. A mí me dio miedo como observadora. Pero lo respetan y la gente entra a votar como si nada y no les causa ninguna impresión. Al contrario, ¿sí? En Costa Rica vemos ahí unos policías que también custodian, pero son que sobre todo dando información al elector. Es diferente el papel. Bueno, ahora en Colombia, que estuvimos con Gabriela, sí, cateaban al entrar a los centros de votación, pero hay una razón para eso. Sí. Hay una razón. Bueno, porque había el alto al fuego en ese momento. Sí, entonces, no, pero ya, sí. No. Bueno, no. No, sí, pero la gente está acostumbrada a que lo hagan, porque eso sabe que es preservar la seguridad del recinto electoral, ¿verdad? Sí, ahora claro. fue una condición diferente, porque había un alto al fuego, pero en las elecciones pasadas era necesario para preservar la seguridad de los electores, de los miembros de mesa y del mismo proceso electoral. Cateaban a los... Sí, y eran militares. Sí. Lo bueno es que el chaleco cubría. Sí. Las mesas de votación, bueno, hay que ver la presencia de las autoridades electorales, quiénes eligen a los miembros de mesa, quiénes designan a los miembros de mesa. En muchos países son los mismos partidos políticos quienes designan y capacitan a los miembros de mesa. Vamos a ver. Bueno, ahí hay un ejemplo en la primera foto, de lo que decíamos. Es increíble cómo el proceso electoral en su mayoría está en manos de mujeres y de jóvenes. Ahí están las mesas integradas en su totalidad. Siguiente. Bueno, ahí está. Es increíble cómo en muchos países, a pesar de las inclemencias del tiempo, del calor, en Paraguay a 42 grados estaban haciendo la elección, ponen las mesas de votación al aire libre. Es injusto para los votantes, es injusto para los miembros de mesa y atenta contra el propio proceso electoral. Pero ahí está el ejemplo de las mesas de votación, trabajando en mesas redondas, donde tienen que pegar con tape alrededor las bolsas que hacen las veces de urna electoral. Entonces, hay que fijarse muy bien si las mesas de votación están instaladas en el lugar que dice la ley, tienen las condiciones de trabajo, no solo los materiales, sino el mobiliario para el trabajo. Todo es fundamental para llevar a éxito la elección. Es que parece mentira, ¿verdad? Pero todos los detalles son necesarios para llevar a éxito la elección. ¿Sí? Si ahí se hubiera venido un aguacero, que el día antes había llovido en Paraguay, yo no quiero contarles lo que hubiera pasado con esa elección. Bueno, en el proceso nosotros nos fijamos mucho siempre en la privacidad y la protección del voto. Y la única condición que se tienen que preocupar los miembros de mesa para proteger el voto es la ubicación de la mampara. En algunos países no importa que te vean el voto, pero en otros países es fundamental, sobre todo con el tema de compra de votos, y inclusive por cuestiones políticas, que ya no es compra de votos, sino porque yo necesito saber a dónde votan mis afiliados o por quién votan mis afiliados. Tema fundamental, la secrecía del voto, después la fluidez del proceso electoral
y si los votantes pudieron ejercer el derecho o se tuvieron que regresar. Yo creo que yo tengo que ir terminando, ¿verdad, Flavia, el partido? La siguiente. Estamos todos un poco nerviosos. Sí, sí. Bueno, el voto secreto, ya hablamos de esto, y vamos a ver algunos ejemplos de países que sí guardan la secrecía del voto y se preocupan por eso, y de países que, a pesar que los informes recomiendan una y otra vez, no se preocupan por respetar al elector. Ese es Puerto Rico, ese es, no puse el país, pero es El Salvador. Bueno, ese es el desarrollo de los procesos electorales. Como pueden ver, son grandes centros de votación. Hay centros de votación que tienen 150 mesas o más. La fluidez del proceso, es importante que se fijen, sobre todo, nosotros lo hacemos mucho en países como Honduras, como Guatemala, como ahora en Paraguay. ¿Quiénes o cuáles poblaciones son las que acuden a votar? ¿Verdad? ¿Cuáles etnias son las que acuden a votar? Porque en muchos casos no se sienten incluidos dentro del proceso electoral y creen que eso es una cosa que pasa allá, en la ciudad, ¿verdad? Y obviamente hay que velar por la igualdad y por la inclusión, que es lo que venimos diciendo. La inclusión, igualdad y equidad en los procesos electorales. Esas son las tres palabras por las que ustedes y por las que nosotros tenemos que velar. Los votantes, bueno, ahí está, diversidad de grupos étnicos, las facilidades, otra vez caigo en el mismo tema, porque es que se ve a lo largo de todos nuestros textos y de nuestros temas. Las facilidades para los votantes con alguna discapacidad y la verificación de la credencial y de la lista nominal. Pásame, Flor. Esa foto me gusta mucho y es en Bolivia. Es un tema importante en Bolivia, el voto el voto indígena, pero también es increíble cómo las mujeres indígenas participan en el proceso electoral. Siguiente. Bueno, esto es un centro de votación, era poco fluido en Guatemala. Realmente en ese centro de votación nadie sabía ni para dónde iba ni para dónde venía. Muy bien, y es muy bonito ver al votante participando con entusiasmo, pero ahí no nos podíamos mover. Vean el pasillo de arriba. Eso es importante que los organismos electorales lo vean y lo anoten y vean cómo descentralizan esos centros de votación. Ese también fue en Guatemala. Ese fue el centro estaba igual, era el centro de votación de La Par, pero estaba igual de concurrido y en las mismas condiciones difíciles para el votante. Ahí viene todo el gran avance que han tenido algunos organismos electorales para la inclusión del voto con personas con discapacidad. Hay grandes desarrollos. Ahora que vos preguntabas, hay grandes desarrollos. Yo me comprometo a buscarte los reglamentos de los organismos electorales que han avanzado. Hay buenos materiales, hay cartillas, hay ¿Por qué Puerto Oscuro? Perdón. Bueno, eso le dicen en Argentina. Eso le dicen en Argentina. ¿Por qué? Cuarto oscuro. Se llama cuarto oscuro. Tú naces, te vas desarrollando y tu mito es que un día vas a tener que entrar al cuarto oscuro y no sabes qué hay en el cuarto oscuro. En el cuarto oscuro están las papeletas. Es un aula donde están las papeletas. Están las papeletas. Es oscuro, ahí, obviamente. No es oscuro, tiene luz. Sí. Y entonces entras a un aula, guardas tu papeleta y sales afuera y pones tu papeleta en una urna donde están todas las Sí. papeletas. La meten en un sobre. No, pero este caso es importante porque Argentina es un ejemplo del avance que ha habido. Argentina identifica los votantes que tienen algún tipo de discapacidad y a la entrada del centro de votación hace un cuarto oscuro para estos votantes, con las facilidades que emitan su voto. Uno a la entrada del centro de votación. Bueno, eso fue en Antigua y Barbuda, que nos llamó la atención también que estén hablando de temas
Es una elección, bueno, es pequeño, yo no sé cuánto tendrá el padrón de Antigua y Barbuda, 150,000 personas o 200,000 personas. Enfermeras. Sí. Incluye. Siguiente. Bueno, realmente esto yo lo quiero destacar y es el voto en casa. Organismos electorales como Puerto Rico, Ecuador y Paraguay han avanzado para realizar el voto en casa. Y yo creo que también nosotros, como Secretaría de la UNIORE y ustedes como Observación Electoral, deben de empezar a hablar de estos temas, de temas de inclusión, de temas de facilidad para los electores, tanto en el momento de emitir el voto, como en el momento de llegar al centro de votación y saberse ubicar en su mesa. El voto en casa, ellos levantan un padrón, llaman a un periodo, levantan un padrón, y en Paraguay, que lo acabamos de ver hace un mes, es increíble el avance que ha tenido. Es la primera vez que lo ponen, bueno, el primero fue Puerto Rico, Ecuador aprendió de Puerto Rico, y Ecuador le dio cooperación horizontal a Paraguay. Llevaban la mampara, llevaban la tinta, las papeletas, la urna, y el voto era secreto. Es una experiencia increíble eso. Todos quisiéramos que avanzara. En Puerto Rico hay voto en los hospitales también. Si ya saben un mes antes que vas a estar internado, llega la urna, la mampara, las papeletas, todo al hospital. Y votos en asilos de ancianos, y hay voto adelantado. Y Costa Rica, me siento orgullosa porque también ha tenido algún avance, sobre todo para el voto de personas no videntes. En Colombia estamos viendo, Colombia no ha implementado nuestras recomendaciones. Primero, el voto se ve. Segundo, el señor está en silla de ruedas y no puede marcar el voto, no ve lo que está marcando. Y lo detectamos ahora. Sí, ¿no? Y la manera de cómo ponían las mamparas que no garantizaba la Sí, secrecía. Sí. Todo el mundo pasaba y veía. Sí. A mí me da pena tomar fotografías, ¿verdad? Porque me parece que estoy violentando algo, pero lo tengo que documentar de alguna forma, para que no vuelva a pasar. Bueno, el padrón fotográfico, eso es aquí en México. Sí. El proceso de escrutinio. El proceso de escrutinio, ya vamos a terminar. Se las trae. El cierre de mesa es el momento casi que más importante del proceso electoral. Se tienen que custodiar y contar y anotar todo lo que ha pasado durante el día en el centro. Y con el agravante que los miembros de mesa quizá ya hayan trabajado 10, 12 horas y ya están agotados y tienen la presión de saber cuáles son los resultados de la elección. Tienen que llenar miles de actas, tienen que transmitirlos y todo el mundo quiere que sea en 45 minutos porque ya en una hora hay que transmitir resultados. El cierre de votación, es importante identificar qué sucede cuando se llega a la hora en que tienen que cerrar, si hay votantes en la cola, si se pueden votar, si se cierra el centro, etcétera. Lo acabamos de ver en Venezuela, que la ley dice que si hay votantes en la cola, siguen votando. Pero dejaron los centros, toda la totalidad de los centros abiertos una hora más. Y después empezaron a respetar el tema de los votantes en la cola. Eso crea inseguridad en el proceso. Eso genera, primero, un vacío de información y de qué es lo que está pasando. Es importante que se respeten los horarios establecidos por la ley. El conteo de votos es detallado, es con cuidado. Es importante que los observadores, ustedes pueden estar en el proceso de escrutinio, sí, que estén presentes de ver cómo se están contando esos votos. No es por dudar de los miembros de mesa, es porque ya hay un nivel de cansancio, ¿verdad? El llenado del acta es fundamental. Si hay presencia, bueno, aquí dice, de actores políticos o no, de fiscales de partidos políticos, que en la mayoría de los casos hay, o de la sociedad civil. ¿Qué papel juegan los funcionarios electorales en ese momento? Dando información básica para el cierre y la entrega del acta. En el momento en que se entrega el acta, se termina la función de la mesa de votación y pasa a otras instancias. Muchas veces se ha avanzado muchísimo y hay TREPs, que son transmisión preliminar de resultados, donde lo que se hace es, se llena una acta pequeña y generalmente solo para el proceso electoral más importante y esa es la que se transmite.
Ya después quedan los miembros de mesa llenando el resto de las actas y todos los requisitos que pide la ley. Y ahí lo vemos, procesos de escrutinio. Ahí tienen las actas, eso es en Colombia. Son tan precarias las condiciones que tienen que poner las papeletas en el suelo. Que es, no sé cómo lo verán ustedes, a mí me sorprende poner las papeletas en el suelo. Después, la transmisión de resultados, esa es lo más moderno que hay ahora en transmisión de resultados, que es a través de escáner. De escáner. Se hace un acta pequeña, resumida, y eso se pasa, y eso ya entra a los centros informáticos, y ahí se va digitalizando, y eso pasa directamente ya a pantalla. O sea, es un proceso transparente de transmisión de resultados. Eso es en Honduras, que también se empezó a implementar el mismo proceso, el TREP de Paraguay, por programas de cooperación horizontal. Se prestan, inclusive con Guatemala, se prestan los escáneres. Entonces eso abarata mucho los costos de la transmisión de resultados y de esos procesos que son generalmente muy costosos. Bueno, nosotros vemos otros datos, como es si existe en el país la figura de observación internacional. Aquí somos visitantes extranjeros, aunque el papel es el mismo, ¿verdad? Pero hay otros países que definitivamente no es el mismo, son solo visitantes extranjeros. O son acompañamiento, que no es lo mismo, ¿verdad? Después, a nosotros siempre nos interesa mucho y acudimos a la observación electoral nacional cuando la encontramos en los centros de votación. Para nosotros es muy importante. Es un momento que se intercambian criterios. Sería muy bueno poderlo hacer posteriormente en una tarea ya dedicada a eso, pero sí para nosotros, y nos da tranquilidad ver a la observación nacional en los centros de votación. Hay observación nacional institucional de partidos políticos, de la Defensoría del Pueblo, de etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que sea, es importante que tenga presencia. Y bueno, ahí vemos en Costa Rica juegan un papel importante los scouts, como organizaciones de la sociedad civil, sobre todo colaborando con personas con alguna necesidad y dando información del padrón. Esa fue una campaña muy linda que se hizo en Ecuador, sobre Dale Vida a tu voto. Eran personas con discapacidad que estaban a lo largo de la ciudad llamando a votar y motivando el voto. Bueno, es Observación Nacional, que es Vigías de la Democracia en Colombia. Y, bueno, la estructura del informe, que es la misma estructura que hemos hablado, que tiene que tener el formulario, que es introducción, el contexto en el que se desarrolla la misión, la agenda de trabajo que ha desarrollado la misión de observación, las características del proceso electoral, la información que se levantó de los centros de votación y apertura de mesas, los miembros de mesas y autoridades, materiales, votantes, escrutinios, y lo más importante, que es su deber, es las recomendaciones que ustedes van a dar a los organismos electorales. Eso es lo fundamental del informe. Ustedes tienen que dejar recomendaciones desde la observación nacional, que creen ustedes que estuvo bien, que estuvo mal y que se puede mejorar. Yo quería, pero esto lo podemos, porque quiero que vean el video más que esto. Son algunos ejemplos del tipo de observaciones que nosotros hacemos y las recomendaciones que damos. Pero yo les puedo dejar aquí quedó el documento para que Flavia se los distribuya. Y quiero cerrar con un video del Consejo Nacional Electoral de Colombia sobre el proceso electoral seccional del 2013. Ellos hicieron, en el 2012 para las elecciones presidenciales hubo mucha observación electoral y las recomendaciones de esta observación electoral fueron importantes para ellos. Entonces ellos quieren explicar en un video cómo estas observaciones y cuáles de estas las pudieron implementar en las elecciones del 2013, dándole la importancia a todas las misiones de observación y al trabajo realizado. Si el técnico me puede ayudar, porque
hasta acá llegué. Jamás. Yo leí, no sé que dónde está. No, está ahí, está ahí. Repíteme el nombre del azul. Pero ¿cómo lo ves? Ahí. Ah, ya. Yo espero que esto les sirva a ustedes de motivación para su trabajo. Nuestra primer misión como delegados de órganos electorales en una misión electoral es contribuir a la realización de las mejores elecciones posibles con el órgano electoral. Nuestra cooperación es a través de sugerencias, de recomendaciones, de puntos de vista que podrán ser o no tomados en cuenta, porque es la autoridad electoral y es el propio país el que debe, en definitiva, resolver a ese respecto. El sistema de observación internacional aporta grandes garantías a los procesos electorales. Es una manera de que haya como un árbitro exterior que aporta su visión y que aporta también su experiencia, por consiguiente una garantía más desde el punto de vista democrático. La observación internacional, la observación electoral, la nacional también, debe hacerse siempre a la luz de la norma nacional y de las buenas prácticas electorales, que no son sino el producto de la evolución de la democracia en nuestros países y en el mundo. Y se observa una gran actividad, una actividad que envidiable para otros sistemas políticos y electorales de Latinoamérica, y con a la vez una coherencia absoluta del Tribunal y del Consejo y la sinergia necesaria para que efectivamente la garantía de los derechos electorales no sea una mera declaración normativa, ritual y formal, sino una realidad vivida por la población. Democracia no es solamente que haya un buen sistema, sino que la gente participe. Entonces yo creo que la gran colaboración ha sido, por un lado, en eso, en ayudarse a buscar mecanismos que incrementen la participación. Y es impresionante ver cómo una persona que de pronto se pasó toda la vida sintiendo que no tenía derechos, que no podía ejercer sus derechos, siente que vota y al sentir que vota siente que participa, siente que es parte de esa democracia. Esto no se daba con frecuencias. De esa manera cumplimos con el deber de ciudadanos, ¿no? Lo relevante es el acceso al derecho al voto que tiene la persona con discapacidad. Es un sentimiento de utilidad, soy persona y me toman en cuenta. Nos ha sido muy interesante ver las mesas especiales que tienen y todo el trato y la atención que se da para las personas con discapacidad. Eso creo que no lo he visto que existe en otros países. Hoy ya la ciudadanía está claro desde el siglo anterior que es de todos y que por lo tanto no puede haber nadie que per se se encuentre fuera del sistema. Es muy emocionante ver a la gente que se acerca para participar.
tanto en el establecimiento de rehabilitación de mujeres como en el de varones. El éxito de una política de inclusión no está dado por una cuestión de cantidades de gente que ejercen el derecho a voto, sino por la oferta de ese derecho a voto. Y eso progresivamente se va a ir ampliando. Toda la política de inclusión de personas con discapacidades, de accesibilidad, el programa de voto preferente, el programa de voto en casa, las facilidades para el acceso a la información electoral y las facilidades para el acceso al ejercicio del derecho político de votar, no podemos tener otra cosa que aplaudir. También la participación de los sujetos políticos en relación directa con la autoridad electoral es otro capítulo muy importante. Ningún sistema electoral puede desarrollarse si no existe participación y si no existe fiscalización de los propios partidos políticos. Una de las cuestiones que vamos a defender siempre las mujeres en política, el tema de la paridad, de la alternancia y de la posibilidad de que las mujeres efectivamente puedan acceder a los cargos públicos. La incorporación de tecnologías en el proceso electoral, en los procesos electorales, es una inversión que cada vez se hace más necesaria. No solo para dar seguridad, sino también para dar transparencia. Esos son dos principios que deben ser conciliables en todo proceso electoral. La ventaja del proceso electrónico es que en situaciones incluso a veces de una alta competitividad política y de opciones que tienen, vamos a decir, oportunidades cercanas estadísticamente, eso permite pues, que no haya lugar a dudas. Es fundamental para los procesos electorales que hoy tenemos que tener en Sudamérica, incorporar el voto electrónico y poder estar con ello transparentando aún más lo que son las elecciones en nuestro país. Esa estructura tan particular del sistema electoral ecuatoriano que es la Junta Intermedia de Escrutinio, que se convierte en un espacio fundamental en lo que tiene que ver con la transmisión y el procesamiento de los resultados después de los escrutinios. La seguridad de que la transmisión de resultados exprese efectivamente la voluntad expresada por todos y cada uno de los electores y la transparencia para que justamente esos resultados respondan a esa voluntad de esa manera expresada. Yo diría que en los últimos tiempos el órgano electoral que ha tenido un mayor crecimiento es el del Ecuador. Ha crecido institucionalmente. La Constitución y el Código de la Democracia de Ecuador son perfectos, entonces una vez que está escrito lo correcto, llevarlo a la práctica es haciendo elecciones y es practicando la democracia. Una serie de informes que habíamos dado, de sugerencias, fueron tomadas en cuenta. Se aumentó la capacitación, se aumentó el nivel de información en los colegios, se perfeccionó lo que es la parte que tiene que ver con la asistencia a la persona con discapacidad y en lo que tiene que ver con la feria tecnológica que se ha vivido, es única en la historia. Ningún órgano electoral ha aprobado 4 sistemas electorales en una sola elección. Es una capacidad gerencial que no puede ser ignorada. Esta es una democracia viva, una democracia en desarrollo con un gran futuro. Y está ratificando que el camino de la democracia está instaurado y no hay marcha atrás. Este es el camino, no hay otro. La autoridad electoral ha cumplido con varias de las recomendaciones que hemos hecho. Algunas recomendaciones son a largo plazo, todo sistema es perfectible, hay que seguir trabajando y eso también es muy destacable. Ver a un Consejo Nacional Electoral que avanza, que mejora, que perfecciona el sistema, pero que sigue trabajando, no terminó en esta jornada. Esta jornada es una jornada de fortalecimiento de la institución electoral, para seguir trabajando, para seguir mejorando. Al final el pueblo se expresó y el Consejo Nacional Electoral midió esa expresión en su justa dimensión, ni más ni menos. Ganó el pueblo ecuatoriano en la forma que la mayoría de su población se quiso expresar.
Bueno, gracias por la atención. Pues más bien, no sé si alguien quiera preguntar algo a Sofía. Por allá atrás, primero por favor, del lado izquierdo. Gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Claudia Guzmán, presidenta de la Comisión de Mujeres Empresarias y coordinadora de comisiones de la Agenda de Desarrollo de Coparmex. La verdad es que, me voy a parar porque creo que no me... Sí, no estoy viendo, no. Parte fundamental de cualquier ejercicio de las instituciones, me parece, y en el tema de las elecciones, es el empoderamiento a la ciudadanía. Sin embargo, si los que estamos dentro de este ejercicio no nos sentimos empoderados, creo que también sería de alguna manera muy difícil que eso sucediera. Y en este sentido mi comentario inicial es agradecer tanto al instituto como a la OEA, a la universidad y a nuestra ponente, que efectivamente esto sucedió el día de hoy, por lo menos desde el espacio de participación que a su servidora le corresponde, hoy se va empoderada y con una visión, de una perspectiva, pues de un trabajo muy comprometido que ya de por sí trae la Coparmex. Y bueno, mi pregunta sería, ¿cuál sería el grado de madurez en términos de inclusión, igualdad y equidad que México, con base a pues este panorama latinoamericano y global, se encuentra dentro de este marco? ¿Cuál y hacia dónde? Y en el caso de que si ya tenemos como este grado de madurez, pudiéramos identificar ¿cuándo lo alcanzaríamos? Gracias. Sí. Ok. Agrupamos preguntas y después para que haga ya una compilación. Sí. ¿Qué tal? Mi pregunta es con respecto a su experiencia que tienen en la observación realizada aquí en México. Si tienen o cuál es su recomendación en relación a la capacitación que se le da a los funcionarios de las mesas directivas de casilla. Porque me llamaba la atención que en algunos ejemplos de otros países se veía a personajes como de asistencia a los funcionarios, algo así como yo interpreto que es los capacitadores aquí en México. Sin embargo, en el caso de las elecciones aquí en México y en estas que fueron complicadas para los funcionarios, puesto que fueron concurrentes, hay un punto dentro de la jornada o del proceso electoral que a los funcionarios se les capacita y se les deja la responsabilidad de que ya entendieron y ahora realícenlo. Pero bueno, o no entendieron muy bien, o están nerviosos, o tienen mucha gente que atender, están cansados. Total que resulta en que hay un reconteo que tiene que hacer los institutos electorales del trabajo que ya hicieron los funcionarios, de la capacitación que se les dio, y los institutos gastan recursos enormes en todo ese proceso. Entonces, yo sería de la idea, yo defiendo esa postura de que a los funcionarios no se les debiera de dejar solos el día de la jornada, pero los capacitadores tienen la consigna de que los funcionarios ya saben y ya ellos tienen que realizar la labor. Entonces quisiera, con su experiencia de observación aquí en México y en otros países, saber si existe alguna recomendación para México en ese respecto. Gracias. Buenas noches, Mónica Romero del Consejo de Pueblos de Morelos. En las elecciones pasadas de junio en el estado de Morelos, tuve la oportunidad de ser consejera electoral de mi municipio. Nadie sabe la entraña hasta que uno no está adentro, y es bien fácil criticar desde afuera como sociedad civil. Hay que meterse a la entraña y hay que no ensuciarse las manos, hay que empaparse de todo lo que hay desde la institución. Y hay una observación muy directa hacia justamente las instituciones electorales desde nivel federal, estatal y municipal, porque me uno un poco a la primera opinión de la señorita,
que finalmente no hay un parámetro para saber de aquí a cuándo vamos a poder tener logros. Si no empieza la institución desde ya a trabajar cuadros para el empoderamiento del conocimiento nada más, de saber cuál es nuestra casilla, cómo está conformada, si básica, si contigua, dónde está ubicada, o sea, no hay una información mínima. Yo lo tuve que aprender cuando ya estuve adentro, porque afuera nada más nos dicen, todo es público, métanse al internet, ahí está, sí, pero si vamos a ser observadores, y ahora que yo ya vengo del infierno, pues, entonces, y en ese sentido a lo mejor cabe mencionar, porque me llamó mucho la atención la presencia militar en otros países. En mi municipio, Jiutepec dio la nota a las 10 de la mañana, teniendo un acto terrorista que no se manejó así, pero así es, porque como quiera que sea así es, donde los funcionarios de casilla llegan temprano y llega alguien con gasolina, le prenden fuego y hay 2 heridos a las 10 de la mañana. Entonces, ¿cuál es la seguridad también, no? Hay interés. Los jóvenes sí están ávidos, sí, pero a veces van más a fuerza que de ganas. Y las mujeres, claro que estamos participando. Pusimos un presidente porque está bien guapo. Entonces, hay manipulación, no empoderamiento. Pero hay un desconocimiento tremendo justamente acerca de lo que es nuestro papel como ciudadano en una elección. Gracias. Creo que allá Víctor. Sí, buenas noches. Julián Suárez, de Los Dos Méxicos. En primer lugar, felicitar a la ponente por la parte de su exposición referente a lo que es la inclusión de las personas con discapacidad. Me pareció muy aleccionador, nos maneja ya varios puntos y nos da algunas propuestas dignas de replicarse aquí en nuestro país, para mejorar este tema de la accesibilidad para las personas con discapacidad. Lo referente al voto en casa, creo que es una medida que podría aliviar mucho de esta situación. Y por otra parte, en cuanto a observaciones, yo creo que una parte débil que tienen lo que es las autoridades electorales es lo que es la capacitación de los funcionarios de casilla para un protocolo de cómo atender a las personas con discapacidad cuando llegan a ejercer su derecho al voto, aunque está reconocido en los manuales, realmente no saben cómo atender cuando llega una persona con discapacidad, no saben cómo dirigirse si llegan en silla de ruedas, si llega una persona de la tercera edad que tiene dificultades, lo dejan que solito vaya acercándose a la mampara, si es una persona invidente, si necesitan asistencia porque tienen algún problema motriz en las manos. Entonces, ese es yo creo que un punto en el que se debería de trabajar, y la pregunta va si desde la parte de CAPEL y la asistencia que hacen hacia los organismos electorales, tienen algún tipo de manual o de protocolo de capacitación para los funcionarios de casillas referente a este tema de lo que es cómo atender a las personas que necesitan asistencia. Gracias. Gracias. Y la última pregunta. Gracias. Buenas noches. Jorge Serrano, de Tendiendo Puentes AC. Uno de los grandes costos que tiene nuestra democracia en México es la boleta electoral. ¿Qué tanto peso ha observado usted que le dan en otros países respecto a las medidas de seguridad? Porque aquí finalmente es quizá de lo que más gastamos en un solo material o documento electoral, y que finalmente con la alta abstencionismo que hay pues se desperdicia, pero en verdad está otorgando ese grado de certeza que queremos. ¿Cómo se ve en otros países? Bueno, en relación con el tema de la capacitación en México, México tiene la particularidad de la cantidad de mesas de votación, de centros de votación y lo pequeño que son. Eso le crea un problema a los organismos electorales para tener funcionarios en cada uno de esos centros de votación. Yo no me atrevo a decir el número de centros de votación, por ejemplo, en el DF, si son centros de votación. Como les dije, hay centros de votación que tienen 100 mesas. Entonces el organismo electoral se instala en esos centros de votación a dar apoyo a los votantes y a los organismos electorales. Yo considero que eso no es
un problema, pero que dificulta la presencia de funcionarios de apoyo. Nosotros, la verdad, nunca hemos hecho observaciones sobre la capacitación de los miembros de mesa, porque siempre la mesa funciona bien. Inclusive hemos encontrado mucha gente que ha estado en 1, 2 o 3 observaciones. Sí. Pero sí nos llama la atención que los votantes nos piden información a nosotros, porque no hay centro de información. Y seguro nos ven con alguna identificación que dicen, estos son los que me van a dar la información que yo necesito. No hay centros de información. Si ustedes se van sabiendo un poquito más, yo me doy por satisfecha. Pero si se van empoderados, como dijo Claudia, yo me iría muy contenta, ¿verdad? Porque supongo que el objetivo de esto es sentirnos parte de todo este proceso y saber que para el próximo reto que nosotros tengamos vamos a trabajar con un poco más de conocimiento. En cuanto a los valores democráticos, yo considero que la función de los valores democráticos, y que no solo vaya yo a votar porque es guapo, ¿verdad? Eso corresponde no solo a los organismos electorales, eso corresponde a todas las instituciones involucradas con el proceso, a las universidades, a los partidos políticos, a los medios de comunicación, ¿verdad? Eso tiene que ser un proyecto integral de las instituciones que tienen algo, por lo mínimo que sea, que ver con el proceso electoral. Y yo creo que lo que se debe buscar es un voto responsable. Generalmente nosotros hemos hecho muchas campañas de educación en valores democráticos a inicios de los 80, pero parece mentira que muchos países ya dan esa materia por vista, ¿verdad? Se da por vista. Sí, ya es un tema que ya ni siquiera pueden llamar a votar en algún spot, o es importante el voto. Pero la educación cívica y la educación en valores democráticos es un tema que no acaba. Y muchos países están en deficiencia con eso también. En relación con el manual de capacitación, no los tenemos, pero podemos conseguirlos. Y yo me comprometo a conseguirte esa reglamentación. Es importante, yo soy una abanderada de eso, entonces a mí cuando alguien me pregunta por eso, también me gusta ayudarlo. Y por supuesto, yo creo que si en algún momento existe la forma de financiar a alguna persona o a algún experto que venga aquí y que les dé, de acuerdo a las organizaciones de ustedes, el interés que tengan, alguna capacitación en el tema, con mucho gusto lo vamos a promocionar y a lograr que se haga. En relación con el tema de la inclusión, la igualdad y la equidad en México, me da pena, pero no soy experta en México, entonces no quiero decir algo que no sea correcto. De hecho, algunas de las recomendaciones que nos hizo la misión fue que todavía había casillas que no estaban instaladas dentro de estos estándares internacionales hacia la inclusión, ¿no? Sí, sí. Que no había, por ejemplo, rampas, que en algún punto seguían siendo banquetas, que no había una manera tan fácil de llegar del elector a las casillas. Entonces, creo que seguimos siendo objeto de recomendaciones. Por ejemplo, hay una que ha sido varias veces que nos las han hecho, que fue, por ejemplo, el hecho de que se instalaran las casillas a las 8 de la mañana y que no era claro si era la instalación de las casillas o si era exactamente. La llegada de los miembros de mesa. Exactamente. Y esa recomendación nos las han hecho en 2 ocasiones ya. Creo que necesitamos seguir generando recomendaciones también por parte de los observadores electorales. Creo que en América Latina tenemos muy, muy buenas experiencias y a partir de experiencias como las de Sofía, que nos vienen y nos abren un poco más el panorama, creo que podemos empezar a hacer recomendaciones a partir de nuestra experiencia como observadores y como también autoridades administrativas en este caso. Entonces, también es que los invitamos a que empecemos a generar esas recomendaciones antes de 2018 para estar, pues, de los dos lados ya un poco más listos y listas para lo que va a ser.
Sí. Sí. Bueno, todo lo que usted dijo existe en los diferentes países. Hay países donde es obligatorio, simplemente lo hacen por sorteo, por ejemplo, por sorteo entre los funcionarios públicos y los maestros, ¿verdad? Otros países son los organismos, los partidos políticos quienes nombran a los miembros de mesa, entonces su compromiso con su partido político de defender su voto los hace estar ahí, ¿verdad? 12 horas o lo que sea. En otros países les pagan. En otros países les pagan, como en Paraguay les pagan, en Colombia les pagan. No. Reciben una capacitación que dan los organismos electorales y se profesionalizan en el tanto sean varias veces miembros de mesa, ¿verdad? Pero, perdón, con la práctica, sí. Pero sí, hay de todo. En muchos lugares, como en Perú, si no van, no pueden hacer ningún trámite público. Es obligatorio. Entonces, sí existe, todo lo que dijo existe en el continente. Lo mejor sería que acudieran por voluntad y por participar, por deseo de participar en el proceso. Una fiesta democrática, ¿no? Bueno, algo que también me han estado preguntando últimamente es de qué manera se incentiva el voto, por ejemplo, en otros países. Bueno, en muchos países el voto es obligatorio. Ahí veíamos en el video, en Ecuador les dan un comprobante y esa es la forma de acudir a los bancos y hacer transacciones en el sector público. Sin eso no lo pueden hacer. En Perú les sellan el documento de identidad. Es absolutamente obligatorio. Muchos países es obligatorio, pero no tiene sanción. Entonces, no es obligatorio, como en Costa Rica. Sí. No tiene sanción. En otros países se tienen que inscribir. Los que no quieren participar no se inscriben y punto. Se levanta el padrón con los que quisieron participar. Entonces, la forma de incentivar al voto es mediante concientizar a la gente mediante los valores democráticos, la importancia que tiene de ir a emitir el voto y que no es ajeno a la realidad, que no es ajeno a su país y que la decisión que ellos vayan a emitir es importante para el futuro del país. Yo creo que el ciudadano que no emitió el voto es muy difícil que sienta responsabilidad de lo que viene a partir del momento en que asume el nuevo gobierno. Pues con esto damos concluida el día de hoy. Y agradecemos a todos y a todas.